Octavo mandamiento: no hurtarás. Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Entramos ahora a considerar el octavo mandamiento: no hurtarás, el cual está prácticamente enfocado en la protección de la propiedad ajena o la propiedad privada. Esto significa, entre otras cosas, que este mandamiento divino prohíbe de forma clara la apropiación indebida de los bienes de otras personas. Esta subtracción puede darse por diferentes medios. Puede ser por un robo pura y simplemente, por medio de cualquier tipo de engaño o acto que pueda ser considerado como injusto, por medio del cual se llegue a privar a alguien de lo que legítimamente le pertenece. En el marco de la ética bíblica, hemos dicho que los 10 mandamientos son una guía fundamental que contiene principios universales de justicia, respeto y convivencia humana. Estos preceptos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí han influido en la formación de las leyes y valores morales de las sociedades del mundo. Cada uno de los mandamientos contiene una enseñanza que sobrepasa la formulación literal de los mismos, de tal manera que se puede advertir un trasfondo espiritual y social que orienta al ser humano hacia el bien común, hacia la dignidad personal y hacia la vida en comunidad. En este sentido, el octavo mandamiento se refiere a una dimensión esencial para la armonía social. Entiéndase, el respeto a los bienes ajenos. A pesar de que la formulación de esta ley es muy breve, no robarás, su alcance moral es muy abarcador, pues este mandamiento no se limita tan solo a condenar el acto de tomar de forma ilícita lo que no nos pertenece, sino que abarca una serie extensa de comportamientos relacionados con la justicia en lo que tiene que ver con la distribución de los bienes materiales. Podemos decir que el octavo mandamiento prohíbe robar, como un acto injusto que atenta contra el derecho del prójimo a disponer de sus propios bienes. Pero más allá de esa formulación básica, creemos que prohíbe toda forma de hurto, que incluye no solamente el robo manifiesto, sino también el fraude, el engaño, la usura, el incumplimiento de contratos o el aprovechamiento injusto del trabajo ajeno. Y esta interpretación, que es mucho más abarcadora, lo que busca es erradicar toda forma de injusticia económica, promoviendo de esta forma una ética de la honestidad y la responsabilidad. Es por esto que podemos decir incluso que el octavo mandamiento protege la propiedad ajena, ya que su finalidad no es solamente castigar una falta, sino salvaguardar un bien social fundamental, como lo es el derecho de cada persona a poseer lo necesario para vivir dignamente. Cuando respetamos este mandamiento, no solamente evitamos causar daño, sino que también contribuimos a construir una sociedad más justa, donde la confianza, la equidad y la solidaridad pueden florecer. Es en este contexto que el apóstol Pablo se pronuncia acerca del alcance de cada una de las leyes del Decálogo en nuestra relación con el prójimo, cuando nos dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Esta exigencia del Señor Dios en los 10 mandamientos se hace imperiosa en la vida de los creyentes en Cristo, los cuales debemos mostrar un carácter que esté de acuerdo con la ética que estos principios universales disponen. Por eso el apóstol Pablo amonesta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, los cuales habían venido de un contexto pagano,
a cambiar de manera radical su estilo de vida, erradicando la práctica antigua de apropiarse de lo ajeno. Él les dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Veamos las siguientes consideraciones acerca de este octavo mandamiento. En primer lugar, el octavo mandamiento prohíbe robar. Como sabemos, la formulación directa del octavo mandamiento se encuentra en Éxodo 20:15 y dice: no robarás. Y esta breve pero categórica expresión constituye una explícita condena del acto de tomar lo ajeno sin consentimiento alguno. En el contexto bíblico, el término hebreo ganav, robar, abarca tanto el robo común como otra forma de apropiación indebida. El robo es visto en la Biblia no solo como una transgresión legal, sino como una ofensa a Dios y a su justicia, y una ofensa al prójimo. El robo atenta contra la seguridad material de las personas y su derecho a poseer y administrar bienes propios. El octavo mandamiento regula la práctica de la justicia y el amor en la administración de los bienes terrenales. No cabe duda de que el robo es una violación del orden moral establecido por Dios. San Agustín afirmaba que el pecado de robar no solo rompe con el prójimo, sino que fractura la relación del alma con Dios, al preferirse el propio deseo por encima del mandamiento divino. El acto de robar, entonces, en un sentido práctico, es una negación de la fe en la providencia divina y una expresión de egoísmo radical. En segundo lugar, el octavo mandamiento prohíbe toda forma de hurto. Aun cuando el robo no se realice mediante actos violentos o visibles, la ética bíblica sostiene que este mandamiento, no hurtarás, se refiere a cualquier forma de apropiación injusta de bienes. Decimos esto porque en otros textos bíblicos tenemos denuncias contra el fraude, contra el engaño y contra el abuso de poder económico. Un ejemplo de ello lo encontramos en Levítico 19, versículo 11, donde el profeta denuncia las injusticias del comercio deshonesto. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. También leemos en Amós 8, 4 al 6 lo siguiente: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? ¿Y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner el cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahí termina la cita. Esto claramente se debe interpretar como la prohibición del fraude en las relaciones comerciales, en la corrupción, en el soborno, el abuso de poder, el bajo salario y todo tipo de estafa económica que traiga de alguna manera perjuicio para los demás.
De modo que cualquier acto de tomar o usar injustamente los bienes de otro, como el fraude o la injusticia salarial, es moralmente ilícito y un pecado grave que Dios de ninguna manera pasará por alto. Podemos decir entonces que al ampliar el alcance de este octavo mandamiento se refleja una visión integral del ser humano como portador de dignidad y derechos inviolables, incluyendo el derecho a gozar de los frutos de su trabajo y a demandar respeto por cualquiera de sus realizaciones, sean estas realizaciones tangibles o intangibles. Cuando no se respeta el bien ajeno, la ética bíblica entiende que se han roto los vínculos de la comunión fraterna. De este modo se atenta contra la convivencia pacífica y se promueve el caos y la barbarie. Cosas estas que atentan contra la existencia misma de la civilización. Finalmente, el octavo mandamiento protege la propiedad ajena. Cuando hablamos del octavo mandamiento como una prohibición, debemos entender que subyace en él una afirmación positiva en la cual se busca proteger el derecho de toda persona a la propiedad legítima. Este concepto tiene sus raíces en la propia concepción bíblica de que el ser humano es mayordomo o administrador de los bienes que Dios como creador ha entregado en sus manos. Y que cada ser humano tiene derecho a poseer lo necesario para su sustento y desarrollo personal. Y que nadie tiene autoridad para coartar este sagrado derecho. El alto sentido de dignidad que la Escritura imprime al trabajador lo podemos ver en Deuteronomio 24, versículos 14 al 15, en donde se legisla en favor del trabajador más vulnerable, cuando dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, específicamente en Efesios 4:28, deja ver la necesidad de compartir con los demás los bienes que podamos llegar a poseer. Pues aunque hayamos obtenido lo que tenemos con el esfuerzo propio, cualquier bien que lleguemos a poseer no es absolutamente un bien exclusivo, sino que forma parte de la universalidad común, permitiendo que los bienes propios puedan beneficiar también a los demás. Pues todo lo que existe en este mundo nos ha sido dado por Dios. Y lo que hemos podido lograr con nuestro trabajo y con nuestra dedicación ha sido por su gracia. De tal manera que cualquier bien personal o privado será legítimo solamente si se administra en un contexto de justicia y solidaridad. Podemos decir entonces que se protege la propiedad ajena no solo evitando el robo, sino también respetando los derechos de los demás en la administración de sus bienes y promoviendo condiciones económicas que sean más equitativas. Una última consideración. Siendo que los diezmos son una propiedad de Dios y no nuestra, podemos decir que este octavo mandamiento hace alusión, de alguna manera, a la triste realidad de que algunos creyentes descuidan su deber de entregar al Señor sus diezmos y ofrendas. Existe un episodio ocurrido en la nación hebrea en los tiempos del profeta Malaquías, que se refiere a la infidelidad de la nación de Israel en sus diezmos y ofrendas. Dios consideró que a la nación de Israel le había robado al incumplir con su deber de diezmar. Esto fue lo que Dios dijo al pueblo de Israel en su dura amonestación por ser infieles en sus diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10. Aunque es algo insólito que alguien pueda robarle a Dios, lo cierto es que cuando no somos fieles en nuestro deber de dar para la causa de Cristo, nos estamos quedando con recursos que le pertenecen a Dios. Fíjese que en el contexto del diezmo podemos darnos cuenta cómo Dios exige solamente el 10% de lo que poseemos. Y nos permite usar el 90% restante como si fuera nuestro, cuando en realidad todo le pertenece a Él. Ay, si entendiéramos de forma definitiva este principio de que nada es nuestro, sino que todo es de Dios, nos evitaríamos los graves problemas en los que nos enfrascamos por el mal manejo de las riquezas y dejaríamos de atentar contra los bienes ajenos. Que Dios te bendiga.